Para eso está Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. Bueno, he querido continuar con la cobertura de lo que es noticia, el fallecimiento del Papa Francisco. Hoy he invitado a José Manuel Vidal, teólogo, sociólogo, periodista, autor del libro Francisco, el nuevo Juan 23. Buenos días y bienvenido, José Manuel. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Buenos días, un placer también conversar contigo, Shirley. Por favor. Bueno, vamos a comenzar por describir, ¿cómo describiría usted al Papa Francisco y cómo definiría su papado? Uf, eh, un papa magno, un papa grande, un papa revolucionario, un papa que cambió la iglesia, que la cambió como un calcetín, un papa que por vez primera, después de muchos años, hizo sentirse orgulloso a los católicos. Los católicos, cuando mirábamos a Francisco y le veíamos convertirse en ese líder moral, porque otra fuerza no tiene, pero la moral sí, en ese líder moral mundial, nos enorgullecíamos de él. Un papa que supo hacer frente a los poderosos de este mundo, que no le tembló el pulso a la hora de defender a los empobrecidos, porque los empobrecidos son pobres porque el capitalismo salvaje que él decía mata, y el capitalismo salvaje tiene esas consecuencias, ¿no? Ese tipo de cosas es el que yo creo que a mi juicio hizo de este papa un papa único, irrepetible y con una herencia, a mi juicio, irreversible. Creo que es interesante este punto que usted toca. Francisco pudo separar a Francisco de Jorge en su ideología política. Yo creo que sí, yo creo que, a ver, evidentemente para las derechas, todo tipo de derechas, y la derecha más rancia estadounidense y española y de otros sitios, y europea, Francisco le llamaban comunista, le llamaban hereje, le llamaban absolutamente de todo, pero porque no sabían distinguir lo que el Papa no hacía en nombre de su ideología, sino en nombre del Evangelio. Lo que nos hizo hacer Francisco fue un recorrido para reconectar otra vez el catolicismo con el Evangelio más puro. Y el mensaje del Evangelio está muy claro, las bienaventuranzas están ahí, la parábola del buen samaritano está ahí. Volver a ese Evangelio primigenio fue lo que las derechas interpretaron como si fuese un sesgo ideológico en él. Ujú. Y evidentemente no había un sesgo ideológico, no hay un sesgo ideológico en la doctrina de Francisco. Hay un sesgo absolutamente evangélico, una vuelta al Evangelio, colocar el Evangelio, los pobres, por lo tanto, y las víctimas en el centro de la vida de la Iglesia, ¿no? Eso para muchos les chocó, eso para muchos fue pues una herejía. Estaban deseando que se muriese mucha gente, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Alguna gente, no mucha gente, y de hecho es un orgullo ver cómo en este momento está reaccionando todo el mundo, todo el planeta, alabando la obra y el paso de Francisco y todo lo que hizo por los más empobrecidos, ¿sí? ¿Cuánto le costó? Usted decía, bueno, él hizo una iglesia o trató de hacer una iglesia como un calcetín, es decir, trató de imponer algunas reformas para que estuviesen, digamos, alineadas con la forma o su visión de vida o visión de cómo debería ser el mundo. Pero qué tan difícil fue para él lograrlo, ¿no? Si tuvo mucha oposición de los sectores más conservadores, porque él no estaba en ese sector, no estaba en el sector tradicionalista. Evidentemente no estaba en ese sector. Desde la celebración del Concilio Vaticano II se plasmó dentro de la Iglesia como dos grandes sensibilidades, sectores, partidos, como queramos llamarle, para entenderlo, los progresistas y los conservadores, ¿no? Los conservadores se van reduciendo, se van quedando cada vez menos, pero con mucha fuerza, con mucho poder político, con mucho apoyo de los círculos más rigoristas de Estados Unidos. El vicepresidente Vance es uno de estos ultracatólicos o católicos devotos que intentó incluso polemizar con el Papa Francisco respecto a lo que en teología se llama el ordo amoris, el orden a la hora de amar, que él decía que tenía que ser
exclusivo y comenzar siempre por los de al lado, por los del país, y después extenderse. Y le contestó muy bien el Papa antes de morirse en esa carta que mandó a los obispos americanos, diciendo que el orden del amor tiene que ser inclusivo, tiene que ser al estilo del buen samaritano, tiene que llegar para todos. La doctrina católica es esa, no la que preconizaba Vance, y con él todos los católicos devotos de Estados Unidos, que como tienen mucha fuerza, como tienen mucho dinero, pues han tratado de desvirtuar en ese sentido, de manipular el mensaje del Evangelio, y por lo tanto el mensaje también de Francisco, que nunca se dejó, ¿no? Vamos a perder en ese sentido un gran dique, un gran muro que era de los pocos que podrían hacer temblar a Donald Trump. Sí, hace 12 años el mundo era distinto. 12 años después ya no está Francisco, el cónclave está por reunirse y elegir un nuevo papa, pero en un mundo diferente, donde hay un auge del ala ultraconservadora de derecha. Entonces, en este contexto, ¿qué papa podría resultar electo? ¿Cuál es y sobre todo el enfrentamiento entre porque entiendo que hay enfrentamiento, ya no estando Francisco, en, bueno, ¿quién va a liderar la iglesia? Si un papa conservador, retomar, digamos, el ala tradicionalista, o más bien seguir la línea de Francisco. Es la gran cuestión que late en el fondo. De todas formas, hay que tener en cuenta que los medios norteamericanos, superconservadores, están alimentando desde hace meses una especie de revista, una especie de dinámica que se llama, a través de una página, de un portal web que se llama Cardenalis, en el que van pasando revista a los cardenales de la Iglesia en cuestiones que a ellos les interesan sobre todo, ¿no? Y entonces les van radiografiando. Yo creo que en este momento el ala más conservadora de la Iglesia tiene muy poca cancha, tiene muy poco que hacer, porque si algo deja atado el Papa Francisco es que el 80% del cónclave que va a elegir a su sucesor es obra suya. Él los ha creado a esos cardenales, y esos cardenales evidentemente responden más o menos a esa visión eclesial de la Iglesia en salida, de la Iglesia de la Misericordia y de la Iglesia samaritana. Hay un reducido grupo de un 20% de cardenales que siguen respondiendo a los antiguos esquemas, pero que en medio de toda esta mayoría yo creo que no van a tener nada que hacer, no tienen nada que jugar. La estrategia se va a jugar en el cónclave entre el 80% que está de acuerdo en seguir la línea de Francisco y con pequeñas sensibilidades diferentes. Es decir, podemos seguir la línea de Francisco de una forma radical, de una forma mucho más concreta, con prisa. El mundo nos está pidiendo que tengamos prisa en ese sentido, que nos adecuemos, que adecuemos, por ejemplo, la cuestión de la mujer. Es una asignatura pendiente, hay que aprobarla, la Iglesia la tiene que aprobar, la tiene que aprobar cuanto antes. Bueno, pues eso es lo que van a debatir, es decir, el camino sinodal, que es el camino de la democratización de la Iglesia, que dejó impuesto el Papa Francisco para que lo recorramos hasta el año 2028, lo va a recorrer un Papa sucesor suyo y que continúe su proceso. Pero la discusión en el cónclave va a estar al ritmo, a qué ritmo queremos llevar ese proceso, teniendo en cuenta que la Iglesia Católica es muy diversa, es muy plural. No es lo mismo la Iglesia Católica latinoamericana que la Iglesia Católica africana, mucho más conservadora, o la Iglesia Católica en Asia, o la Iglesia Católica en Europa, en Alemania o en España, ¿no? Eso es un poco las dificultades que van a tener que asumir los cardenales y decir, oye, el ritmo adecuado para este cambio. La reforma es inevitable, la reforma van a seguir adelante, la primavera va a seguir, pero ¿a qué ritmo? Eso es, creo yo, lo que se va a decidir. Y ahí van a entrar en línea las distintas personalidades que forman parte de ese partido de la gran mayoría de Francisco, ¿no? Ahora, si me pongo del otro lado de la acera,
el Papa Francisco no era demasiado progresista para una iglesia muy conservadora? Yo creo que no, y de hecho se ha visto que la iglesia, esa iglesia que algunos decían que era muy conservadora, asumió el camino sinodal con propuestas muy concretas y muy progresistas. El sacerdocio de la mujer, el celibato opcional de los sacerdotes, el cambio en la estructura. Es tal el vuelco que le ha dado a la iglesia Francisco en ese sentido que, fijaros, antes se colocaba el sacramento que discriminaba en la iglesia era el sacramento del orden. Y entonces la iglesia se constituía de una forma piramidal con el papa y los clérigos, o los obispos, arzobispos, cardenales, y el pueblo fiel estaba abajo y no decía nada, no pensaba nada, no tenía ni voz, prácticamente ni voto. Él le ha dado la vuelta y ha colocado la iglesia poliédrica, la iglesia circular, donde los católicos tienen mucho que decir. De hecho, ha convocado una asamblea para el año 2008 y eso no se les va a poder dar marcha atrás, que va a reunir no solo a los cardenales y a los obispos, sino a la gente de abajo, a la gente de a pie. Y en la sinodalidad, esa democratización se va a hacer sentir en lo concreto, lo vamos a ver en nuestras parroquias, en las parroquias de cada uno, vamos a ver que el párroco ya no va a ser el jefe, dueño, amo y señor de esa que se llama la parroquia católica, sino que va a estar al servicio del santo pueblo, al servicio de la gente. Y lo mismo en las diócesis de todo el mundo, los obispos ya no van a ser los que manden y ordenen, sino que van a tener que contar con el pueblo de Dios. Eso va a ser una transformación, a mi juicio, radical de la configuración de la Iglesia hasta ahora. Vamos a pasar de la Iglesia piramidal, imperial, con privilegios, donde solo mandaba el clero, a una iglesia que sea de todos. Esa es la apuesta, ¿no? Ahora, es interesante, este Papa, por el hecho de ser latinoamericano, logró la cercanía de los latinoamericanos hacia esa figura o logró que universalmente, por su estilo, entiendo, tenía un estilo pastoral diferente, era más directo, mucho más cercano, logró ser un Papa querido universalmente. Yo creo que dotó a la Iglesia Universal de esa piel latinoamericana tan sensible, tan cercana, Mm. tan liberadora, ¿no? Tan de la teología de la liberación que nace ahí, tan de la teología del pueblo que nace ahí, tan pastoral, tan del pastor que es realmente pastor y que le duelen sus ovejas porque comparte su vida, porque no viven en un palacio, porque no viven en palacios como viven muchos de los obispos en Europa, por ejemplo, ¿no? Porque vive como la gente, porque viaja en metro como lo hacía él, en subte como lo hacía él cuando vivía en Argentina, ¿no? Ese tipo de iglesia distinta que es la iglesia latinoamericana, yo creo que ha llegado a la iglesia universal, ha coloreado durante estos años la iglesia universal y ha llegado para quedarse. No tenemos más remedio. Si queremos conectar con las jóvenes generaciones, tanto en Latinoamérica como en Europa, en África o en cualquier otro sitio, tenemos que hacer una iglesia muy cercana, muy sensible, que siga dando sentido, que cambie, por ejemplo, la moral sexual, que no vea solo en la moral sexual pecado y todo es pecado para Mm, condenar y mm. porque no, que ese tipo de cosas que tiene que hacernos conectar con la gente joven para que sigan dando sentido y la institución, la iglesia como tal, siga teniendo futuro, ¿no? Por ahí vamos, yo creo que el coloreamiento latinoamericano está muy presente. Hay 23 cardenales latinoamericanos. Hacen un lobby en estos momentos muy potente Ujú. porque están muy juntos en estas cosas, la mayoría de ellos, ¿no? Y esos cardenales latinoamericanos unidos con los europeos y con los asiáticos, sin oponerse demasiado a los africanos, que conforman una iglesia más conservadora, van a marcar el futuro de la iglesia y el sucesor de Francisco. Usted escribió un libro sobre el Papa Francisco recién cuando fue electo. En todo este tiempo, ¿cuánto cambió o se mantuvo siempre coherente desde el principio?
Yo creo que le bautizamos en ese momento como el nuevo Juan XXIII y yo creo que se mantuvo durante todos estos años siendo un Juan XXIII, un papa sencillo, humilde, eso sí, buen gestor y, y- y- y con cualidades de mando, con dotes de líder, ¿no? Y de liderazgo. Cuando tenía que tomar decisiones, las tomaba. Lo que tenía muy presente era las dotes esas que tienen los grandes gobernantes del mundo y de la Iglesia también, que saben distinguir entre lo ideal y lo real. ¿Qué es lo que le conviene en este momento a la Iglesia y cómo hacerla caminar sin que descarrile, sin que nos amenacen por el lado de la ultraderecha con cismas? Por eso no hizo todo lo que quiso. Por eso a veces ralentizó el paso. Por eso yo creo que no tomó la decisión de que la mujer pudiese acceder al sacerdocio o al diaconado porque tenía miedo, porque quería acompasar. La Iglesia son 1.000 y pico millones casi 1.500 millones de fieles en todo el mundo, como decíamos antes, ¿no? Con muchas diferencias. Con muchas diferencias en el caminar, en la doctrina, en la praxis, en la cultura. Es decir, los africanos no entienden los pasos que el Papa ha dado respecto a la homosexualidad, por ejemplo. En Europa se están bendiciendo a las parejas homosexuales porque eso quiso el Papa. ¿Hubiese querido ir más allá? Yo creo que sí, pero acompasando, teniendo Mm. en cuenta que hay iglesias, que hay culturas que les cuesta mucho asumir esta diversidad en la iglesia, ¿no? A propósito de esto, y ya para ir finalizando, estoy conversando con José Manuel Vidal, teólogo, sociólogo, periodista y autor del libro Francisco, el nuevo Juan XXIII. ¿Cómo cree usted que Francisco será recordado por la historia? Muy pronto acaba de fallecer, a veces para recordar a alguien hay que tomar distancia, pero bueno, definitivamente hay una obra allí de 12 años, bien polémica, revolucionaria, que cambió la forma en como usted lo ha dicho, la iglesia se relacionaba con los fieles y la mirada de la iglesia. Siendo esto así, ¿cómo cree usted que será recordado Francisco? Yo creo que al interior de la Iglesia va a ser recordado por el sínodo, por esa capacidad de querer cambiar, de querer llevar a la Iglesia al Evangelio y al Evangelio para todos, donde no haya una casta clerical que mande, donde los clérigos se pongan al servicio del pueblo y estén al servicio del pueblo como se hacía en la primitiva Iglesia y como pidió el Concilio Vaticano II al final también. Eso en cuanto al interior y hacia afuera yo creo que va a ser recordado por el Papa digamos, de la misericordia y en esa palabra se engloba todo. Se engloban los empobrecidos que hablábamos antes, se engloban los homosexuales, los divorciados vueltos a casar, todos, 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 decía él, repetía una y otra vez, pero todos los que están olvidados, los que están tirados en la cuneta de la historia, en la cuneta de la vida, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado, el Papa Porfeta, que es capaz, como decíamos también, de cantarle las 40 al capitalismo salvaje que mata y que es capaz de denunciar la destrucción que están ocasionando las grandes multinacionales y los grandes países de la casa común. La Laudato Si de su encíclica es un canto a la casa común que tenemos que cuidar entre todos porque si no la perdemos entre todos, la matamos entre todos porque para hacer beneficio, para vender más armas, para hacer más guerras, pues algunos la están tirando abajo esa casa, ¿no? Yo creo que por Francisco, eso va a ser recordado. Francisco leyó su libro. Sí, se lo entregamos Mm. personalmente y nos consta que sí leyó nuestro libro y estaba muy contento de que le tratásemos como Juan XXIII porque él, nos lo decía, ya quisiera yo, nos lo dijo, ya quisiera yo parecerme a Juan XXIII, decía él, con ese sentido del humor tan característico, le encantaba contar chistes, le encantaba contar chascarrillos y era un papa con una gran personalidad, un gran sentido del humor. Le agradezco mucho, José Manuel, por esta conversación. José Manuel Vidal, licenciado en Teología, Sociología, doctor en Periodismo, autor del libro Junto a Jesús, Francisco, el nuevo Juan XXIII, entre Y otras director, obras además, ¿no?, de jefe de, carácter religioso. Sí,
Sí, sobre todo quería destacar director del portal de Religión información digital. religiosa, Religión Digital, donde la gente puede encontrar las noticias que escribimos, estamos dando continuamente, pero sobre todo comentarios y artículos de teólogos progresistas, de Mm. teólogos que están muy en línea con Francisco, y ahí podrán encontrar todo tipo de información interesante, muy interesante. Le agradezco mucho, José Manuel. 7:23, gracias desde Venezuela. Ya volvemos.